Damos gracias a Dios por continuar en nuestra serie en el libro de Malaquías. Recuerden que esta serie la hemos titulado De regreso a la adoración. Y estamos en el libro de Malaquías y queremos y oramos para que el Señor a través de su palabra pueda traer iluminación a nuestra mente, pueda alumbrar nuestro entendimiento y poder comprender cómo Él está obrando este movimiento de su palabra en el poder de su Espíritu para traernos a una adoración genuina, una adoración legítima. Y veremos esto a través del libro de Malaquías. En esta ocasión estaremos en el quinto sermón en este libro, capítulo 2, el último versículo de capítulo 2, versículo 17, y capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así que mientras busca en su Biblia, Malaquías capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 6, queremos responder a esta pregunta. Piensa por un momento. ¿Te ha pasado que has tenido una duda, una pregunta alguna vez, y la respuesta a esa duda o a esa pregunta no es la respuesta que esperabas oír? Sucede mucho, de hecho a los pastores les sucede mucho en la consejería, que la respuesta que damos a muchas de las dudas o interrogantes no es precisamente lo que las personas esperaban oír o lo que querían oír. Muchos, con sus preguntas, no quieren sinceramente una respuesta. Solo quieren ser afirmados en sus respuestas preconcebidas y quieren apoyo para tomar la decisión que desean tomar. Por eso necesitamos mucha humildad para reconocer nuestra condición, para reconocer que necesitamos disciplina, necesitamos ser guiados para poder entender primeramente lo que necesitamos hacer, los cambios que necesitamos hacer en acciones concretas y por supuesto el poder para tomar esas decisiones y caminar, cambiar. Que la palabra de Dios, al confrontarnos, produzca ese movimiento, ese impulso de transformación hacia lo que Él quiere hacer. Sin duda, la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, es la que cambia nuestra mente, abre nuestro entendimiento, cambia nuestra perspectiva de la vida, transforma, ilumina, renueva y trae crecimiento espiritual real. Por eso todo verdadero avivamiento comienza con un movimiento de la palabra. La palabra de Dios, predicada fielmente, debe estar en el centro de la vida de la iglesia. Y este es nuestro primer pilar, una adoración legítima. Estamos trabajando este tema como iglesia y es muy importante volvernos a Dios en una adoración correcta. Sin duda, en el libro de Malaquías estamos pisando un terreno poco predicado, poco enseñado, pasajes que no son muy predicados. Sin duda, el carácter santo de Dios se muestra de una manera inigualable en este libro. Se revela en esta parte de la historia redentora el trato de Dios con su pueblo y la condición caída, esta condición deplorable, enfermiza, tóxica, religiosa de su pueblo. Pero al predicar la Biblia no podemos dejar nada afuera. Necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos toda la instrucción de Dios. Entonces hemos visto hasta aquí en el libro de Malaquías, a modo de resumen, que el pueblo discute y refuta la acusación de Dios. Hemos visto esta serie de disputas de Dios con su pueblo. Dios les habla, ellos refutan o acusan, discuten contra Dios y Dios les argumenta lo que primeramente les había dicho.
Al principio, y fue la primera predicación, vimos que Dios les dice, yo los he amado, y ellos los refutan. Ellos cuestionan el amor de Dios. ¿En qué nos has amado? Y Dios les responde que sí les ha amado y que les ha preservado como pueblo desde Jacob. Luego, ellos no han honrado el nombre de Dios y ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y vimos entonces en el final del capítulo 1 sacrificios mediocres, vimos ofrendas deficientes, actitudes pecaminosas. Ellos no estaban glorificando a Dios con excelencia. Recordemos, la excelencia glorifica a Dios. Ellos estaban viviendo vidas mediocres y se expresaba a través de el cordero enfermo que ofrecían, sacrificios deficientes. La semana pasada vimos la tercera disputa, vimos la disputa de Dios con los sacerdotes específicamente, la semana antepasada, ellos venían y presentaban, eran parte de toda esta corrupción, incluso se preguntaban por qué Dios no respondía sus oraciones, como vimos también la semana pasada, y ellos han sido desleales. Y hay una acusación muy fuerte contra los sacerdotes. Dios iba a maldecir su bendición. E incluso hay un momento muy fuerte en el texto donde le dice, yo dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, aquellos que se amontonaban en el templo. Esos animales amontonados, dice que Dios iba a arrojar el estiércol sobre sus rostros y serán ellos mismos arrojados juntamente con él. Ellos habían violado el pacto, habían corrompido el pacto sacerdotal, el pacto de Leví. La semana pasada específicamente vimos esta disputa de Dios con el pueblo, donde ellos venían, el pueblo, específicamente los hombres, lloraban en el altar y Dios había cerrado sus oídos y les dice que ellos han sido desleales. Ellos han cometido adulterio, han abandonado a sus esposas, han violado el pacto matrimonial, un hombre y una mujer unidos en una sola carne para siempre. Ellos han abandonado a sus esposas, incluyendo a los sacerdotes, y se han unido con mujeres paganas. Y mediante estas disputas que hemos visto, cuestionando el amor de Dios, deshonrando el nombre de Dios y siendo desleales, vemos que el pueblo se había vuelto insensible y su adoración está corrompida. En realidad, el país era un desastre, como en los tiempos antes de ir al exilio. Hoy veremos nuestra próxima disputa y Dios muestra a partir del versículo 17 y en el capítulo 3, cuando entremos ahora en el capítulo 3 del libro de Malaquías, estamos en el centro del libro, en nuestro viaje por este precioso libro de Malaquías. Vemos cómo Dios muestra una vez más cómo se sentía con ellos. Y muchas veces podemos estar equivocados nosotros pensando que Dios está recibiendo nuestras ofrendas. Y aquí vemos cómo Dios se siente con ellos. Y veremos cómo el pueblo está cuestionando increíblemente aquí. Esto lo veremos hoy. Está cuestionando la justicia de Dios. Está cuestionando la misma moralidad de Dios. Increíblemente está cuestionando el carácter santo de Dios. Así de insensible, de cauterizado está su corazón, su conciencia. Pero vamos a leer el pasaje de hoy. Espero que tenga su Biblia ya en el libro de Malaquías. Vamos a comenzar en el último versículo del capítulo 2, como registran nuestras Biblias al español. Este versículo 17 es un conector entre lo que hemos visto hasta aquí y lo que pasará en el resto del libro. Leemos Malaquías capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías:
Versículo 17, capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Padre, estamos en tu presencia y te agradecemos, oh Dios mío, que en esta hora podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra expuesta. Gracias porque has permitido grabar estas predicaciones para que nuestros hermanos puedan recibirla. Prepara nuestro corazón una vez más para con humildad, Señor, recibir tu palabra, y que podamos hacer los cambios que tú estás demandando en el poder de tu Espíritu para una adoración legítima. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la pregunta del pueblo, la respuesta de Dios y la razón de esta respuesta que Dios les da al pueblo. Esto es lo que estaremos viendo en esta ocasión. Sin duda, dice el versículo 17 del capítulo 2, que ellos han hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Este verso conecta todo lo que hemos visto y nos muestra, nos da un panorama de cómo se sentía Dios con su pueblo, al punto de decir que ellos han hecho cansar a Dios. Dios está harto de su palabrería y sus acciones están contradiciendo todo lo que sus labios dicen. Y todavía ellos, a esta altura del libro de Malaquías, se preguntan en qué le hemos cansado. ¿Por qué Dios está harto de nosotros? ¿Qué hemos hecho? Parece que tienen aquí un complejo de víctima. Y la respuesta de Dios es impresionante. Fíjense lo que ellos estaban diciendo. Ellos están diciendo en este verso 17, dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La pregunta, ¿en qué te hemos cansado?
había un cuestionamiento acerca de la santidad de Dios. Ellos estaban incluso acusando a Dios de que Él se complacía en los malos. Estaban acusando a Dios de que Dios no era justo. Los paganos prosperaban. Ellos quizás no veían el esplendor que ellos esperaban tener. No estaban en el lugar y en la posición que ellos esperaban tener como pueblo de Dios incluso. Y estaban cuestionando a Dios porque estaban diciendo que esos paganos estaban siendo prosperados y que Dios se complacía en los paganos y que Dios no era justo. Este es el cuestionamiento. Este es el corazón del cuestionamiento del pueblo. De hecho, nos recuerda mucho al libro del profeta Habacuc. Y recuerden, el profeta Habacuc profetiza antes del exilio. Cuando vamos al libro del profeta Habacuc, vemos el reino del norte ya había sido destruido por los asirios y ahora habían pasado unos años y la condición del pueblo era muy semejante a la condición del reino del norte. Habacuc está profetizando desde el reino del sur, desde Judá. Y fíjense lo que dice Habacuc en el capítulo 1. Esto es antes del exilio. Antes de que los babilonios conquistaran y llevaran al pueblo a la cautividad. Dice la profecía de Habacuc, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El mismo cuestionamiento lo vemos en el capítulo 3, la pregunta del capítulo 2, versículo 17, y la respuesta la vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Malaquías. También Habacuc cuestiona a Dios y a su justicia. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué este mundo está tan mal y tú no actúas? Bueno, Dios le responde a Habacuc, y no estamos predicando el libro de Habacuc ahora, pero la respuesta que Dios le da a Habacuc no es la que Habacuc pensaba o quería escuchar. No es la que él estaba esperando. Dios estaba preparando a un imperio, a Babilonia, y puede leer el resto del capítulo 1 del libro de Habacuc, que iba a invadir a Judá, el reino del sur. Se los llevaron a Babilonia, estuvieron 70 años en Babilonia, más de 2 generaciones, 3 generaciones. Ellos regresaron a la tierra, como hemos explicado en los primeros sermones de Malaquías, reconstruyeron el templo. Hubo un avivamiento con Esdras, pero han pasado 100 años desde Esdras, Nehemías. Estamos en el tiempo de Malaquías, es el último tiempo del Antiguo Testamento, y aquí vemos un alto nivel de frustración. Vemos una corrupción de los profetas, vemos un alto nivel de frustración y falta de esperanza. Las cosas no eran como ellos esperaban. Dios no ha actuado como ellos estaban esperando, de la manera en que ellos esperaban y habían imaginado. Recuerden algo importante. Recuerden cómo Ezequiel, desde el exilio, habla de cómo la gloria de Dios había abandonado el templo antes del cautiverio. Eso está en Ezequiel capítulo 10. Porque Dios había prometido después que su gloria iba a regresar. Ageo y Zacarías, después del exilio, hablan de esto. Ellos profetizaron antes de Malaquías, Dios volvería a su templo y la gloria sería aún mayor que cuando se terminó de construir el tabernáculo y el templo de Salomón. Recuerde en Éxodo capítulo 40, cuando se acaba de construir el tabernáculo,
Estoy remitiéndome ahora a Éxodo, en el desierto, el tabernáculo. Cuando se acabó de construir el tabernáculo, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía pasar Moisés, no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Luego, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, cuando se acaba de construir el templo y el arca se traslada hacia el templo, dice en el capítulo 8, versículo 10, y cuando los sacerdotes, estoy ahora en primero de Reyes, Salomón, capítulo 8, versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ellos habían reconstruido el templo, habían promesas de esta gloria de Dios. El pueblo regresó, construyó el templo, pero no se había visto la manifestación de la gloria de Dios. El templo estaba ahí, pero las cosas no eran como ellos esperaban. Entonces, como Ageo y Zacarías habían profetizado una época dorada para Israel, de alcance universal, aún más glorioso que la época de Salomón, aquí está el pueblo en tiempos de Malaquías, 400 años antes de Cristo. Ellos estaban llenos de expectativa, el templo debía ser lleno de la gloria de Dios, había una promesa de prosperidad y fama para Israel, pero eso no había pasado y el pueblo comienza a quejarse contra Dios por su situación en comparación con otros pueblos paganos que parecían prosperar. Y esto que hemos hablado hasta aquí es la razón por la cual Juan, comenzando su evangelio, en el capítulo 1, 400 años después de Malaquías, Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne. Esa palabra significa tabernaculizó, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero estamos 400 años antes en Malaquías. Ellos están llenos de expectativas, pero ellos no entienden todavía. Y esta falta de esperanza había corrompido su adoración. Ellos habían perdido la comprensión y la interpretación correcta. Los sacerdotes que debían enseñar la palabra, darles esperanza y ánimo al pueblo en el Dios que no miente, en el Dios que no cambia, se habían corrompido juntamente con el pueblo y vemos la corrupción de la adoración en el libro de Malaquías y el pueblo comienza a quejarse contra Dios. Dios estaba harto de sus cuestionamientos. Este es el versículo 17. Sus expectativas no cumplidas le habían llevado al punto de cuestionar el carácter moral de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué sigue pasando cosas malas? ¿Por qué el sufrimiento? Y Dios, en medio de su respuesta, ahora muestra la razón, muestra incluso más, muestra su misericordia al responderles y les dice, yo volveré, pero, dice el versículo 1 del capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin duda, la profecía de Ezequiel, la profecía de Ageo y Zacarías, el Señor vendrá a este mundo, el Señor vendrá sin dudas, pero no es como ellos piensan. ¿Quieres saber dónde está el Dios justo y fiel? Así como en Habacuc, la respuesta que Dios le da a Habacuc no es la que él estaba esperando. La respuesta que Dios le da al pueblo no es la que ellos están imaginando o esperando. Muchas veces las cosas no van a pasar como nosotros pretendemos que pase, en nuestra lógica humana. Dios está obrando su plan perfecto de redención y está en medio de su plan ahora purificando a su pueblo, y Él lo va a hacer de una manera específica, tal como Él lo ha diseñado desde la eternidad. Somos barro en sus manos, Dios no está en nuestras manos, nosotros estamos en las manos de Dios, y este mundo está en sus manos, y Él está obrando de una manera que se va más allá de nuestra comprensión y nuestras expectativas humanas. Dios va a regresar. Y la pregunta del versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías es: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ustedes quieren que Él venga. Ustedes quieren que yo venga. ¿Podrán ustedes estar en pie cuando yo me manifieste? Dice el versículo 2, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías, como profeta de Dios, dice: ustedes han hastiado a Dios con sus sacrificios vacíos, con su religiosidad, con su santurronería, con su orgullo nacionalista. Y esto ha estado probado en todo el libro por una adoración artificial no legítima, palabras y palabrerías y no santidad verdadera, acciones que expresan un corazón lavado y transformado. Y tristemente nosotros mismos también muchas veces somos así. Apuntamos a acciones externas, morales, apenas. Y nuestro corazón no está siendo transformado, nuestra vida no está siendo impactada por el poder de Dios. No nos estremecemos en su presencia. No hay una vida legítima de adoración a Dios. No hay temor de Dios en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que hacemos. No hay temor de Dios incluso en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Aunque escondemos todo eso con acciones morales. Hipocresía, religiosidad, santurronería. Recuerden, en el capítulo 1, es como si Dios dijera a este pueblo: si alguien cerrara las puertas del templo fuera lo mejor. Es mejor que el templo se cerrara, y el pueblo ni siquiera podía notar lo mal que estaban. Malaquías está diciendo: es como si Dios no quisiera recibir ni un sacrificio más. Porque el estilo de vida de ustedes es como el de los paganos. Palabrerías, nada más. Y Dios estaba cansado de eso. Por eso dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ellos incluso estaban diciendo que Dios llamaba a lo bueno malo y se complacía con los malvados. Estaban cuestionando la santidad de Dios. Ellos eran ellos los que llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ellos no conocían, su corazón estaba lejos de Dios. Y nosotros podemos hoy pensar: a nuestro alrededor hay gente
impía, pagana. Gente que viola la ley, la palabra, no vive conforme a la voluntad de Dios y les va bien. Y podemos ser seducidos con todas estas ideas y empezar a corromperse nuestro sentido trascendente del bien y del mal dado por la palabra de Dios. Y decir, bueno, pues si todo el mundo lo hace y les va bien. Sin duda, el pecado nos engaña acerca de qué es la buena vida. ¿Qué significa que nos vaya bien? ¿Cómo podemos medir el que verdaderamente nos está yendo bien? Porque este mundo orientado a una falsa vara para medir el éxito corrompe la realidad de lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la consecuencia del pecado. Ellos esperan al Mesías, pero Dios les dice que antes de la llegada del Mesías, Él enviaría a su mensajero. Por cierto, que el nombre de Malaquías, el nombre significa mi mensajero. Malaquías profetiza la última profecía del Antiguo Testamento. Y como vemos en el capítulo 4, que lo veremos más adelante en esta serie, vemos que él dice que el Señor antes de regresar enviaría a Elías. Capítulo 4 de Malaquías. Y esto es muy importante porque aquí se menciona a un mensajero. Antes que los reyes llegaran, en este momento venía un mensajero delante que allanaba el camino y preparaba a la gente para recibir al rey. Isaías había hablado de este mensajero y ahora Malaquías menciona a este mensajero. Y en Marcos capítulo 1, en el Evangelio de Marcos, así comienza Marcos su Evangelio. Dice Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice el versículo 4 de Marcos 1, bautizaba Juan en el desierto, Juan el Bautista, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, vemos que Juan enlaza como último profeta, vamos a llamar de esta manera, último profeta es Malaquías del Antiguo Testamento, pero vemos que la profecía de Juan y el ministerio de Juan como mensajero está en el Nuevo Testamento, pero está conectando a Malaquías y el último mensaje profético que tenemos registrado en el Antiguo Testamento en estos 400 años de silencio, y aparece Juan el Bautista allanando el camino, preparando el camino del Señor, este mensajero que se menciona aquí en el capítulo 3 y 4 del libro de Malaquías. Y recuerde la pregunta que hace el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos. Porque es un mensaje que está allanando el camino, y esto vamos a entrar ahora a explicar algo muy importante. Porque lo que está diciendo aquí el profeta Malaquías, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y continúa el versículo 3 diciendo, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y fíjense el verso 4 dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces vimos que Juan el Bautista enlaza los dos testamentos, enlaza la historia redentora del Antiguo y el Nuevo Testamento. Comenzó predicando el arrepentimiento y allí comenzó el juicio.
En Hechos capítulo 3. Fíjense lo que dice Pedro en los versículos del 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Está hablando Pedro después de la resurrección de Cristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos capítulo 3, 22 al 26. Entonces, en Hechos 3, Pedro está diciendo que Jesús es el profeta de Dios, mayor que Moisés, al que Juan el Bautista está preparando el camino, y todos los incrédulos serán arrancados del pueblo. Dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Él va a ser una ofrenda agradable. Desde que Juan el Bautista y Jesús vinieron a este mundo para predicar el Evangelio, sin duda el juicio de Dios comenzó, pero no era como ellos pensaban. Hay un tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. El Mesías llegó a este mundo. El Mesías vendrá nuevamente a este mundo. Y estamos en un tiempo conocido como los últimos días, entre la primera venida de Cristo, que vino como un cordero a presentar un sacrificio por los pecados del pueblo, y vendrá por segunda vez como el león de la tribu de Judá, para entregar el reino a su Padre por toda la eternidad. Y la pregunta nuevamente es: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque nosotros también hemos violado todos y cada uno de sus mandamientos. Hemos violado su ley. El Mesías viene a juzgar y a purificar, fuego consumidor, afinador de la plata, lavador de jabón de lavadores. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esta cita es literal del libro de Malaquías. Entonces vemos que el juicio es un proceso, como dice también Pedro, que comienza por su casa. Dice Pedro en el capítulo 4, verso 17, y es necesario, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay un proceso ahora de refinamiento. Que afinará como a oro y como a plata. Esto es el que está lavando con jabón de lavadores. Y este jabón era restregar la ropa sobre la roca para afinar y sacar de algo que no era nada una adoración genuina a Jehová. Será grata, dice el versículo 4, a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El juicio es un proceso. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, el mensaje del Evangelio es anunciado, un mensaje de arrepentimiento y volvernos a Dios. Hay un proceso donde el juicio está siendo ejecutado, donde será consumado al final de los tiempos, pero hay un proceso de refinamiento de parte de Dios para que podamos disfrutar de algo que sin su gracia era imposible. Dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Ustedes quieren que yo actúe.
Ustedes están preguntando, ¿dónde está el Dios de justicia? Ustedes están diciendo que yo me complazco en el mal. Pues déjame decirles que ya no vienen los babilonios, como en Habacuc. Vendré yo mismo. Y dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. También nosotros hemos violado todos y cada uno de sus mandamientos. Hemos adulterado, hemos creído en cosas místicas, en fórmulas fuera de su palabra para vivir de una manera diferente a como Él ha determinado. Hemos dicho mentiras, hemos robado, hemos estafado, hemos buscado provecho para nuestro beneficio, hemos tratado mal a la viuda, al huérfano, a los que hemos hecho injusticia al extranjero. Tampoco hemos tenido temor de Él. Pero hay un proceso en este juicio de refinamiento de parte de Dios, porque Él ha determinado, por el puro afecto de su voluntad, que un grupo de seres humanos, escogidos desde la eternidad, disfruten de una libertad que Cristo compró en la cruz para nosotros. Y muchas dificultades y circunstancias difíciles en este proceso, donde Dios nos está purificando, donde Dios nos está preparando, donde Dios nos está haciendo que podamos disfrutar de la libertad del pecado, de aquellas cosas que nos mantienen esclavizados al pecado y que traerán consecuencias horribles para nosotros en este mundo y en el mundo venidero. Pero Dios está purificando a su pueblo. Este es el propósito de Dios. El juicio de Dios ya empezó. Y el propósito es separar a aquellos que no son su pueblo, porque Dios está más preocupado por la pureza de su pueblo que por la moralidad general de este mundo, que va en picada. Es el pueblo de Dios al que Él está llamando a poner ejemplo como luz y sal de esta tierra. ¿Dónde está el Dios de justicia? Cuando Jesús regrese, los impíos serán juzgados, pero el resultado de este fuego purificador y jabón lavador que sucede hoy antes de la segunda venida de Cristo, será para renovar la adoración de su pueblo a una verdadera adoración. Dios quiere sacar de adentro de nosotros verdadera adoración, genuino arrepentimiento. No es guardar una apariencia, sino sacar una verdadera legítima adoración, porque para la iglesia el juicio no es para destrucción, sino para purificación. Adoramos a Dios cuando andamos en santidad y pureza, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando estamos lidiando de manera madura y legítima con nuestros pecados. Hermanos, y Dios va a usar todas las circunstancias para separar al trigo de la cizaña, para purificar a su iglesia, de sacar de nosotros una verdadera adoración. Lo más importante aquí es un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, porque el juicio ya comenzó. Y cada vez que la palabra es predicada, es la espada que sale de la boca de Cristo para separar a su pueblo, a su rebaño, de la contaminación de este mundo. El Señor no cambia. Y este es el final de esta predicación hoy. Dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y tristemente es como si Dios le dijera, ustedes tampoco pueden cambiar de su condición caída a menos que yo actúe. Y dice, porque yo Jehová no cambio, ustedes están juzgando mi carácter, están juzgando mi justicia, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Y este versículo 6 que nos va a conectar con el resto del libro de Malaquías, muestra, se vislumbra la misericordia de Dios en su plan redentor. Dios no cambia. Los seres humanos se comportan conforme a su pecaminosidad, a la dureza, a la depravación de su corazón. Pero Dios es fiel. Él es fiel a la obra de su Hijo. Cristo, sin duda, en la cruz recibió la ira de Dios y la justicia de Dios cayó sobre Él en primera instancia para que todo aquel que en Él crea, porque el justo por su fe vivirá, no se perderá, sino que el juicio que Cristo recibió en la cruz es para salvación. Él nos sustituyó en esa cruz, porque cuando Él regrese a juzgar a este mundo, solo los que hayan recibido a Cristo, solo los que estén guardados en Cristo, solo esos podrán permanecer en pie ante el juicio final de Dios. Porque el justo, por la fe, vivirá, y el día del Señor es grande y terrible. ¿Quién podrá permanecer en pie? Dice aquí en versículo 6, porque Dios no cambia, porque Dios es justo y también Dios es misericordioso. Hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Si ustedes quieren que yo venga a juzgar la maldad de este mundo, ustedes serían consumidos juntamente con todos los demás. Tú y yo seríamos consumidos. ¿Y qué marca la diferencia? Que los que antes conoció, a estos que Él llamó, a estos que justificó, a estos que Él ha santificado, también los va a glorificar por la obra de Cristo. En su plan redentor, Dios decidió hacerse de un pueblo. Y esta es la historia redentora. Si esta humanidad, tal como la conocemos, con sus rascacielos, con su arrogancia, con sus desvaríos, con su perversidad sexual, con su inmoralidad, con su alejarse de Dios y creer que están haciendo algo que les va a llevar a algún lado, si esta humanidad aún está aquí, es por la gran misericordia de Dios y porque Él se está haciendo de un pueblo que lo está purificando en toda la historia. Así habla Jeremías, después de la destrucción de Jerusalén, en ruinas. Jeremías dice esto en Lamentaciones capítulo 3, grande es tu fidelidad. Estas malas nuevas, esta condición del pueblo que está Malaquías confrontando, nos abre un camino para comprender en toda su magnificencia la misericordia de Dios. Necesitamos entender nuestra condición caída. Necesitamos comprender el pecado verdaderamente para poder contemplar en toda su majestad a nuestro Salvador. Su misericordia, la importancia de la cruz. Ese mensajero iba a ser completamente fiel a los propósitos de Dios. No un sacerdote corrompido, sino un sumo sacerdote. No un profeta caído, sino el profeta de Dios. Y ese mensajero iba a venir a morir en una cruz como un cordero que no estaba tuerto, que no estaba defectuoso, un cordero sin mancha y sin pecado. Por eso el Hijo de Dios nació en la historia y vivió la vida perfecta que ningún ser humano podía vivir, porque esta humanidad no ha sido consumida en pleno, porque Él venía y vino y vendrá a este mundo para hacerse de un pueblo y entregar de la descendencia de Jacob a su padre, a un pueblo para que le adore por toda la eternidad en una adoración legítima en el cielo. Por eso tenemos esperanza, a pesar de la rebeldía, de la injusticia de los hombres. La razón por la que tú y yo en el día del juicio podemos permanecer en pie no tiene nada que ver con nosotros ni lo que hacemos, sino con lo que Dios es y con lo que Dios hizo en la persona de Cristo, porque Él es fiel. Y porque Él no cambia, no hemos sido consumidos por su misericordia. Dios es fiel. ¿Cuáles son tus respuestas a la injusticia, a la prosperidad de los impíos, a la enfermedad y el sufrimiento? ¿Cuáles son tus respuestas? Es un cuestionamiento a Dios y su carácter y su plan.
Hermano, la enfermedad, el sufrimiento, todo lo que estamos atravesando está siendo usado por Dios para purificar a su pueblo. Escuchemos su voz, volvámonos a Dios, como veremos la próxima semana. ¿Tienes tu vida a cuenta? La única manera de tener tu vida a cuenta delante de Dios es arrepentirte de tus pecados y aceptar el pacto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo. ¿Estás listo para su venida? El Mesías iba a nacer en esta tierra. El Mesías vendrá a esta tierra igualmente. Y Dios nos está preparando, purificando a su iglesia para su regreso. A los cristianos que han batallado y están batallando con el pecado, volvámonos a arrepentirnos, volvámonos a Dios, volvámonos a la senda. Hay oportunidad. A los no cristianos que están escuchando, arrepiéntete, ven a Cristo. Porque si no estás en Cristo, la imagen que hay para ti del futuro es el juicio de Apocalipsis capítulo 6. Dios no cambia. Te pregunto para terminar, ¿estás aferrándote a su misericordia y estás pidiéndole en su gracia que te transforme a una vida de adoración a Él, o estás viviendo apartado de Dios y de su palabra? ¿En qué lugar estás? Te ruego que creas en aquel que fue juzgado en la cruz, y te ruego que entres a Cristo, quien es el arca de salvación. Padre, gracias por tu palabra en el libro de Malaquías, que expone la condición y realidad de nuestra naturaleza. Hemos sido confrontados con nuestros pecados, al mismo tiempo que nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, oh Dios mío, es exaltado entre nosotros. Necesitamos de Cristo. Dios mío, produce en nosotros la santidad. Produce en nosotros este proceso de santificación, entendiendo que tu palabra está siendo predicada, que tú estás hablándonos hoy para que nos volvamos a ti. Gracias, porque sabemos que este juicio para nosotros es de purificación. Tú estás purificando nuestras almas. Estás sacando de nosotros lo que no sirve. Y estás también sacando de tu iglesia, de tu pueblo, los que no son verdaderos creyentes. Nos encomendamos a ti. Confiamos, oh Dios mío, en tu fidelidad y en que tú no cambias. En el nombre de Jesús.